¿Sabes cuál es la cantidad de agua que se necesita para producir una taza de café, un kilo de pan o un kilo de carne de ternera? En este vídeo vas a ver qué es la huella hídrica, cuál es la de alguno de los alimentos y además descubrirás cómo puedes calcular tu huella hídrica de forma muy fácil y rápida. Así que quédate hasta el final del vídeo porque te va a sorprender. ¡Vamos a por ello! Todo lo que usamos, vestimos, compramos, vendemos y comemos requiere agua para su producción, y en este vídeo nos centraremos en la que necesitan los alimentos. La huella hídrica es un indicador ambiental que mide el consumo y contaminación de agua dulce de manera directa e indirecta por parte de los productores y consumidores, o dicho de otra manera, mide la cantidad de agua utilizada para producir cada uno de los bienes y servicios que utilizamos. Y se puede medir para un solo proceso, como el cultivo de arroz, para un producto, como un par de pantalones, o para toda una empresa multinacional. La huella hídrica también puede decirnos cuánta agua está consumiendo un país en particular, o a nivel global, o tu propia huella hídrica. Y en este vídeo vas a ver cómo calcularla fácilmente. Este concepto fue introducido por primera vez en el año 2002 por el Dr. Arjen Oextra y desde entonces es difundido por la organización Water Footprint Network. La huella hídrica se compone de tres elementos en función de la procedencia del agua. Está la huella hídrica azul, que es el agua que se obtiene de los recursos hídricos superficiales como ríos y lagos, o subterráneos como acuíferos, y que se evapora durante la producción de un producto, o se incorpora a él, o se extrae de un cuerpo de agua y se devuelve a otro, o se devuelve en un momento diferente. Por ejemplo, la agricultura de regadío, la industria y el uso doméstico de agua pueden tener una huella hídrica azul. La huella hídrica verde es el agua de las precipitaciones que se almacena en la zona de las raíces del suelo y se evapora, transpira o incorpora a las plantas. Es particularmente relevante para los productos agrícolas, hortícolas y forestales. La huella hídrica gris es la cantidad de agua dulce necesaria para asimilar los contaminantes y cumplir con los estándares específicos de calidad del agua. Visto ya el concepto, que espero no haberte aburrido mucho con la explicación, vamos a ver cuál es la huella hídrica de algunos alimentos. ¿Te parece? ¡Suscríbete! Vamos a comenzar con una de las bebidas más consumidas a nivel mundial, el café. ¿Sabías que para producir una taza de café se necesitan unos 130 litros de agua de media? Para una taza de café estándar de 125 mililitros se necesitan unos 7 gramos de café tostado. Y para que te hagas una idea, se necesitan unos 18.900 litros de agua para producir un solo kilo de café tostado. Y concretamente el 96% de esa cantidad corresponde a huella hídrica verde, el 1% a huella hídrica azul y el 3% a huella hídrica gris. Si no recuerdas qué significaba esto, rebobina un poco el vídeo para volverlo a repasar. Para producir un kilo de maíz se necesitan de media unos 1.220 litros de agua por kilo, pero la huella hídrica varía de un país a otro. Por ejemplo, el maíz de Estados Unidos tiene una huella hídrica promedio de 760 litros por cada kilo y el maíz de la India de unos 2.540 litros por kilo. Para producir 250 mililitros de cerveza, el equivalente a un vaso, se necesitan 74 litros de agua de media. Cuando consideramos la cantidad de cebada malteada para producir cerveza, su huella hídrica es de unos 298 litros de agua por cada litro de cerveza. Y esa cifra excluye la huella hídrica de otros ingredientes menores utilizados en el proceso de producción de la cerveza. Solo imagina cuál es la huella hídrica que generas una tarde que salgas de fiesta con los amigos. ¿Te atreves a dar una cifra? Déjalo en los comentarios. La huella hídrica del pan de trigo es de 1.608 litros por cada kilo. ¿Te gusta el chocolate? Pues tienes que saber que su huella hídrica es de 17.196 litros por cada kilo de chocolate. Para hacer el chocolate se utilizan, entre otros ingredientes, granos de cacao, que tienen una huella hídrica de 20.000 litros por kilo, de los cuales se obtiene la pasta de cacao, que tiene una huella hídrica aún mayor, de 24.000 litros por kilo, y el 97% corresponde a huella hídrica verde. Y a través de los diferentes ingredientes utilizados para hacer el chocolate se calcula su huella hídrica. La huella hídrica de la carne de pollo es de 4.330 litros por kilo de media, y es una huella hídrica menor que la carne de cabra, que es de unos 5.500 litros por kilo, la de cerdo, que es de 6.000 litros por kilo, la de oveja, que es de 10.400 litros por cada kilo, y la de vaca, que es de 15.400 litros por cada kilo. Estos son solo algunos ejemplos, y si quieres profundizar
más en los datos y ver la huella hídrica de otros muchos alimentos, puedes acceder a través de la web de Water Footprint. Como te dije al principio del vídeo, tú puedes calcular tu huella hídrica. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues con esta calculadora gratuita lo puedes hacer de forma muy fácil y rápida, simplemente introduciendo una serie de datos y pulsando el botón de calcular para obtener los resultados. Existe una calculadora de versión simplificada y otra más compleja donde puedes calcular tu huella hídrica con mayor precisión. En la caja de descripción del vídeo te dejo el link de acceso directo a la calculadora. Ahora ya sabes que el desperdicio alimentario no solo significa la pérdida de comida, sino que también la pérdida de una cantidad enorme de recursos que han sido necesarios para su producción y que no se ven, pero que están intrínsecos en los alimentos. Por eso, entre otros motivos, es muy importante reducir todo lo posible la comida que tiras a la basura. Y en este vídeo puedes ver 7 trucos muy prácticos para que puedas reducir el desperdicio de alimentos fácilmente. Si este vídeo te ha resultado interesante, dale un buen like y suscríbete al canal si quieres ver más contenido como este y seguir aprendiendo. Nos vemos en el próximo.